Continuamos con más RBD Show y también le doy la bienvenida. Me doy la bienvenida solo. Sí, te damos la bienvenida. Hola, bienvenido, Mar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo Pero bien? bárbaro. Muy bien. Mucha bien. primavera hoy, Ay, a pleno. sí, te cambia el humor. ¿Y vos ¿viste? con campera? ¿Qué pasa? Sí, mucha gente me ¿Qué dice pasa? lo mismo. ¿Qué te pasa? Y yo tengo frío. Sí. No tanto. No, no. No quería mucho la primavera, pero bueno, acá estamos. 19 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad del 77%, el viento sopla 11 kilómetros en la hora, la visibilidad es óptima de 10 kilómetros y el cielo parcialmente nublado. ¿Pero cómo hace la gente? Porque decimos que hace calor, todo, pero estamos todos abrigados acá. Hay lugares que... Julia la veo con suéter, acá Yo la veo estoy- con una polera. Estoy a punto de sacarme el suéter. Orlando con campera, Sí, sí. nuestro entrevistado también con Claro. un chaleco. Sí, no Creo que es nos ese animamos. clima que no sabes si sacarte No o queremos. dejarte. Yo ya me Estamos saqué- resistiendo. Yo ya me saqué el suéter, ¿eh? Bueno, eso es La importante. más arriesgada fue. 15 y 33 en la República Argentina, tenemos mucho para compartir y también, Sí. por supuesto, hasta las 17 horas te hacemos compañía y le damos la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy, donde vamos a hablar sobre el tema de cooperativismo. Bueno, un tema que por ahí, bueno, nos llama mucho la atención porque, bueno, es un concepto que Nos vamos a desasnar un poco con muchas el tema. personas conocen y otras personas no tanto, ¿no? Porque uno cuando dice cooperativismo, que dice, bueno, las cooperativas, Claro, sí, sí. o el Sí. tema también de la economía social en algunos ámbitos Claro. también, ¿no? Así que le damos la bienvenida y lo saludamos también a Juan Carlos Fisore, quien está con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás? Es un placer acompañarlo y estar con un amigo de tantos años. Realmente un placer para mí poder expresar, contar lo que hacemos. Bueno, buenísimo. Y para todos los oyentes de ustedes, ¿no? Porque Por supuesto. es lo que decían ustedes, hay que enriquecer la cultura popular de una filosofía de vida diferente. Así es. ¿Te trataron bien en la emisora cuando llegaste? Sí. Sí, la verdad que me llamó la atención que no había timbre, así que había que golpear. Hay que golpear. Claro, totalmente. Así que bueno, Con las manos, como antes, claro, ¿verdad? totalmente. Sí. Bueno, no hablemos de nuestro pueblo. Bueno, sí, no. Arrancamos con el concepto del tema de cooperativismo. ¿A qué hace mención cuando la persona dice cooperativismo o cuando se lee cooperativismo? Porque digo, ¿puede ser amplio o es algo que está como acotado? No. Lo que ocurre es que el movimiento cooperativo tiene casi 200 años formales en el mundo. Nosotros en Argentina ya tenemos más de 120 años con la primera cooperativa allá en Pigüé, que era una de aseguradora. Los colonos franceses vinieron a Argentina y en las primeras tormentas fuertes les llevó la cosecha. Entonces fundaron una cooperativa de seguro para cubrir los riesgos que les generaron las tormentas. Ahí arrancan las primeras, pero había expresiones cooperativas, solidarias, es casi una forma de la conducta de las personas. Así que tenemos historia en el planeta. Fíjense ustedes que hoy en el mundo pasan el 20% de la población del mundo personas asociadas al movimiento cooperativo. Esto te dice la magnitud. Y por suerte, nuestro país tiene la presidencia de ese movimiento ante el mundo. Es una satisfacción haber logrado semejante representación y la responsabilidad por la historia del movimiento cooperativo en Argentina, que podemos también empezar a contar. Vos me preguntabas qué somos, qué proponemos, qué decimos. Es un movimiento filosófico, tiene una propuesta de vida diferente, que a veces no somos comprendidos. Cuando a alguien yo daba clase y cuando iba le decía a los chicos, vamos a hablar de solidaridad, en un momento donde hay una individualidad y capitalismo puro, donde todo el mundo pretende ganar, por no decir compartir, ganar. Ese ejemplo no condice con lo que nosotros planteamos. Nosotros hablamos sin fines de lucro. Claro. Piensen ustedes, una cooperativa propone no ganar, pero sí proponemos ser una empresa eficiente, competitiva en el mercado y dar los servicios que otras multinacionales también están dando. Claro, y por ahí cuando es verdad, el tema del individualismo, porque estamos atravesados por el sistema capitalista en realidad, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿no? Porque uno cuando dice la palabra cooperativa ya como que hace ruido, también producto de una Argentina que por ahí tiene mala prensa. En una época se decía palabra que si cooperativa. eras cooperativista era zurdo.
Y a mí Claro. me pasó, a mí me pasó. Claro, Por eso digo, tiene mala prensa. Yo tengo años, Sí. y que estoy dedicado al cooperativismo. Empecé a los 24 años. Claro. En 25 empecé en mi pueblo, que todavía me hicieron el homenaje, 60 años haberme dedicado al movimiento cooperativo. Claro. Piensen ustedes, Claro. la trayectoria. Y es cierto, lo que no tenemos es buen marketing. Claro. Nosotros nunca propiciamos los grandes logros, y sí propiciamos hacia adentro el gran esfuerzo que queremos que tiene que llegar a nuestro asociado. Te doy un ejemplo. Uno de los bancos más importantes del país es el Credicop. Sí. Con todo respeto, yo no hago publicidad, Sí, sí. estoy hablando de una estructura cooperativa argentina. Es el único que se salvó allá con la ley de Martínez de Oz, cuando hicieron una identidad financiera. Del 78 se salió a la calle, Luna Par, se luchó, solicitaron los diarios. Hoy es uno de los bancos más importantes del país y es nacional. Sí. No lleva la platita afuera, la invierte, la reinvierte. ¿Y cuántos puestos de trabajo ha generado el CRICOP? Un ejemplo. Tomemos compañías aseguradoras cooperativas. Hoy están compitiendo de igual a igual a las mejores empresas aseguradoras del mundo, y en Argentina han crecido. Por ahí yo a veces les reprocho, después te puedo decir quién fui para tener esa autoridad de decir les reprocho, porque no usamos el COP a la par. Damos el nombre, pero no ponemos el COP. Y yo digo siempre que nuestra carta de presentación es el COP, cooperativa. No podemos decir complejo, o la gran familia, o somos el grupo asegurador. Claro. Y el COP. Entonces ahí perdimos identidad, porque quisimos buscar a los otros en vez de protegernos a nosotros mismos. Nos falta marketing, es lo que dicen ustedes. Ahora, eso de en los pueblos hay muchas cooperativas, electricidad, telefónica, tienen el mismo sistema, digo, que No. acá, que trabajan acá. Hemos hasta sido pioneros. Claro. Por ejemplo, Orlando, vos que conocés María Susana, nuestro Sí. pueblo de origen. Sí. Para ello digo, hemos tomado agua en el mismo charco. Sí, Pero no teníamos el servicio de las telecomunicaciones. claro. Y en el año 62, un grupo de vecinos resolvió encarar el proyecto de hacer el servicio telefónico. ¿Y bajo qué figura? Porque ahí estaba el secreto. Una sociedad anónima, una colectiva, una sociedad de hecho. Y la figura jurídica más aceptable era la cooperativa. ¿Por qué? Porque en cada cooperativa, un asociado o asociada, con todo respeto, nosotros hemos siempre respetado el género. ¿Por qué? Porque un asociado, llamemos hombre o mujer, tiene un voto. Y ese voto le da igualdad de derecho, no interesa el capital que aportó la cooperativa, no se mide en función del capital. Y se encaró el desafío y tuvimos la primer central electrónica digital del país en un pueblo de 3.000 habitantes. Tuvimos la primer telefonía en las chacras, le llevamos con cable enterrado a los abonados, Sí, sí. eran los colonos, y llegamos a tener el primer sistema de televisión por cable, en licencia número 1 en cooperativa, también en esa comunidad, porque los vecinos tenían que darse servicio y no Claro. venían las multinacionales como Claro. se privatizó acá, porque no les interesaba, no rendíamos beneficio Claro, sí, alguno. sí. No Sí, era, sí. no era de interés, no era competitivo Claro. por ellos, no venían. Juan Carlos, ¿y por qué por ahí el sistema cooperativo no ha tenido tanto, si bien ha generado muchos logros como estás comentando? Sí. De hecho, yo también vengo de una ciudad donde el servicio eléctrico se da a través de una cooperativa, ¿De dónde es? en Río Grande, Tierra del Fuego. Es la que es cooperativa eléctrica. más al sur del planeta. Del planeta, sí. Estuve con ellos y tengo un gran respeto. Un éxito, totalmente. Total, las conozco porque después le vamos a contar qué Claro. autoridad fui. Digo, y por ahí, ¿por qué crees que en el país no, si bien tiene un crecimiento lento, digo, por ahí hay un Estado que por ahí, si bien la avala, porque ha creado también cooperativas, Sí. Le pone trabas. decís. no se da, no, de hecho, el Estado ha acompañado muchas veces, digo, Claro. a las No, cooperativas. lo que vos decís, perdón que te interrumpa, Sí, lo que vos decís es uno de los grandes problemas que tenemos. claro, Las cooperativas no se generan por decretos políticos ni por leyes. Las cooperativas se generan de la base hacia arriba, por las necesidades insatisfechas. Cuando vos querés crear y generar cooperativas, ¿cuál es tu intencionalidad? Es la pregunta que tenés que hacerte. ¿Por qué usan nuestra figura? Nosotros tenemos que cuidar porque se bastardea y ahí está el desprestigio del sector. Hemos muchos contactos, hemos estado con legisladores, hemos estado con el INAI, que es el órgano del Contralor, que hay gente amiga, que estamos trabajando en común.
Pero a veces nosotros no hemos tenido la fuerza suficiente como para plantear estas inquietudes. El crecimiento nunca es vertiginoso, eso es de riesgo. El crecimiento siempre es lento porque no tenemos capital para hacer una cooperativa. La cooperativa es la suma de esfuerzos permanentes cuyos excedentes, que es lo que sobra de lo que calculamos como costo y venta, eso que se capitaliza para el año siguiente a seguir creciendo. Por ejemplo, aquí en Buenos Aires ustedes tuvieron la triste experiencia del Hogar Obrero. Sí. Quien se acuerda, ustedes son jóvenes, pero en el 85, 90 cae, lo hacen caer. ¿Por qué? Porque tenía un banco que era el Banco Roca, el Hogar Obrero, y no le dieron redescuento, lo asfixiaron, porque desembarcaban en el país dos grandes multinacionales, que era Walmart y Carrefour. Y el Hogar Obrero era un ejemplo en vivienda, en asistencia a la gente, los supermercados tenían distribuido en todo el país. Sí. Sin embargo, nosotros no tuvimos capacidad como para soportar ese avance político. Y es cierto, hay muchas decisiones políticas que no te permiten ni en democracia, ni ahora. Hemos logrado, pero no conseguimos armar una caja de crédito, no la autorizan. Claro. Antes teníamos poblado el país de cajas de crédito, y de ahí fueron surgiendo y surgió el Credicop, claro. Con la suma de todas esas cajas de crédito, se unieron para hacer el banco que hoy tenemos. Claro. Y así ocurrió en muchas comunidades, con el servicio eléctrico, el servicio telefónico. Claro. Hubo que fusionarse, porque decían, deben tener un capital mínimo de tantos pesos. En las aseguradoras le exigían, la primer cooperativa del país desapareció prácticamente, porque le exigieron un capital mínimo y no lo tenía. Claro. Juan Carlos, ¿qué opinas del tema de por ahí? Se dice que el empleo en blanco está en crisis, está desapareciendo o ya desapareció, ¿no? Y mucha gente se organiza para llevar adelante una cooperativa. ¿Esto es así real? Porque lo vengo escuchando hace mucho tiempo igual. En las cooperativas no hay personal en negro, para decirlo claro, marginal. Todo nuestro personal está transparentado. ¿Por qué? Porque quienes son el alma del equipo son los empleados. Ellos lo administran. Ellos son los contadores, son los administrativos, son los técnicos. No van a estar marginal. Ellos mismos. Tenemos convenios colectivos. Te doy el ejemplo de los telefónicos. Yo fui uno de los integrantes de la paritaria para discutir el convenio colectivo de los telefónicos. Es distinto al que tiene Telecom y Telefónica. Distinto, ¿por qué? Porque el nuestro contempla a los empleados de cooperativa telefónica. Y una diferencia, nosotros del excedente el 5% se lo distribuimos a nuestros empleados, que eso no lo tiene ningún convenio colectivo de la República Argentina. Claro. El 5% va para educación y capacitación. Es decir, si hay 100 pesos, 5 lo destinamos a educar, 5 lo destinamos a repartir como estímulo al personal. Eso nos hace diferente. ¿Y quién va a querer trabajar en una cooperativa no estando con los aportes correspondientes? Claro, pero el empleado tiene que tener ya una idea, ¿no? Así, cooperativista para trabajar. Comúnmente se los capacita. Claro. Comúnmente, porque el organismo de Contralor tiene un área de capacitación. En mi caso, que fui siempre muy fanático, inclusive he dado clases preparado, el objetivo fundamental era capacitar al dirigente, porque vos entras a una cooperativa, en la asamblea es anual, se eligen las autoridades por asamblea, comúnmente se la elige por 3 años, a los 3 años vence el mandato, le pueden dar otros 3 años más y después tiene que esperar un periodo, hacer un descanso. Claro. Esas personas que entran no son expertos en cooperativismo, salvo que hayan estado en cooperativas de base, cooperativas escolares, o la familia sea muy fanática, si no, entra en una entidad, tiene que administrarla, tiene que dirigirla, hay que capacitarlo. Capacitarlo en la filosofía cooperativa y hay que capacitarlo en la actividad que tiene esa cooperativa. Porque si hablamos de eléctrico es un tema, si hablamos de telecomunicaciones es otro tema, si hablamos de servicios de cloaca, servicios de salud, tenemos cooperativas que hacen servicios de sepelio y tienen panteones sociales. Es decir, desde una cooperativa de seguro, hoy en el mercado asegurador es muy competitivo. Sin embargo, hay florecientes cooperativas, ustedes lo ven auspiciando un montón de eventos, teatros aquí en Argentina, al fútbol argentino. Bueno, eso demuestra que son capitales nacionales, que han capacitado a su gente y hoy incursionan en las más altas tecnologías. Hay una cooperativa en Sunchales, que es la capital nacional del cooperativismo, Sunchales, que tiene digitalizado todo y tiene un laboratorio
de proyectos que surgen de la cooperativa. Claro, ¿no? Es algo extraordinario. Sí. Es decir, no se conoce. Claro. Yo digo, ¿cómo no llegar a los medios para que sepan el potencial que hay y la cantidad de empleados que tenemos, todos en blanco? Esa es la diferencia. Claro. Y queda el capital acá, en nuestro pueblito. Todo lo que la cooperativa telefónica tiene 3 empleados, la cooperativa agrícola tiene 28, 30 empleados, comercializa el grano y le defiende los precios a los colonos. Y yo le digo a todo el mundo, y tiene el kilo de 1000 gramos, ¿entienden, no? Claro, sí, sí. Comprador y vendedor. Esa es la diferencia. Se convierte en testimonios de precio, de calidad, de servicio. Todo esto que yo estoy diciendo por intermedio de ustedes, vamos a llegar a mucha gente, abre la oportunidad para que la gente se enriquezca. Claro. Inclusive me preocupa que nuestros dirigentes no vayan a los grandes medios, porque tienen recursos para auspiciar programas, los tenemos. Claro. Hay muy fuertes dirigentes. Claro. No doy un nombre porque no sé publicidad. Sí, sí, y sí. si no, le tenemos que pasamos la Le cuota. pasamos la cuota. ¿Y se hace también un congreso así por año de las distintas cooperativas que hay en el país? El movimiento cooperativo está por ramas y está integrado por una fuerte organización que es Coninagro, ustedes lo han sentido, ¿no? Que Sí. integra la mesa de enlace junto con Sociedad Rural, Carvalho y otras. Ese es el sector agropecuario. Después está Cooperar, el que yo fui presidente durante 11 años, que integra todo el movimiento cooperativo urbano. Ahí están las de crédito, la de vivienda, la de seguro, la de transporte, porque tenemos taxi, tenemos colectivo de transporte, la de seguro, bueno, todo el espectro urbano es Cooperar. Después está la Confederación de Cooperativas de Trabajo, que tiene un papel importantísimo en el país, porque ha recuperado fábricas muy interesantes y ha salvado toda esa mano de obra, y esa mano de obra se mantuvo porque pasaron de ser empleados dependientes a ser asociados a la cooperativa y serían los dueños que toman sus propias decisiones. Esa es otra rama que es justamente la cooperativa de trabajo. Y después está la Confederación de Eléctrica. Ese espectro conforma el Consejo Intercooperativo Argentino. Comúnmente hacemos congresos, pero no todos los años. Hacemos congresos cada 4 o 5 años para hacer un análisis, hacer un documento y proponemos a las autoridades, a los legisladores, leyes, normativas. Y también, ahora soy parte, tenemos la editora de libros cooperativos Intercop, que vos, Orlando, lo conocés perfectamente, donde hace 62 años imprimimos todo material vinculado al sector cooperativo. Hay toda una bibliografía extraordinaria, que es muy bueno y que inclusive ahora mis intenciones del grupo es ver si la convertimos en la editora del libro de habla hispana para España y toda América Latina. Estamos poniéndole ficha a ese desafío. En España nos están escuchando, así que nuestros amigos allá de Planeta Radio, así que se están enterando, ¿no? Sí, así es. Piense que en España está Mondragón, que es el complejo cooperativo más grande del mundo. Juan Carlos, por ahí hay quería preguntarte, ya que estás hablando del tema de Mondragón, porque en algún momento me tocó estudiarlo, el tema de la economía social, ¿no? Sí, claro. Y por supuesto, digo, ¿tiene relación con la economía popular? Porque digo, está también en boga, digo, hoy el versus educación, economía popular versus economía solidaria. Tenemos en cuenta, cuando uno habla de economía social, es amplio el espectro. Por supuesto. Vos podés tener ONG, podés tener instituciones de beneficencia, Cáritas. Hay muchas instituciones que tienen un objeto preciso que es la economía social. Nosotros somos empresas de la economía social. Si damos déficit, nos fundimos. Claro. No nos sostiene el Estado. Por allí hacemos un aporte de nuestro capital, todos los años como un 2%, pagamos de nuestro capital, tenga o no excedente la cooperativa y va a un fondo. Y ese fondo es de promoción, fomento y desarrollo. Y entonces puede haber unas partidas que te asisten con algún subsidio puntual o con un crédito para potenciar la cooperativa. Pero vos planteabas si somos de la economía popular, ¿no? Claro. Eso es más vinculante a la responsabilidad del Estado Nacional. Porque nosotros también tenemos que tener en cuenta que la distribución de la riqueza, si no se hace
proporcionalmente, de manera tal que todos tengamos una pequeña participación que nos pueda permitir subsistir. Entiendan lo que digo participación, es que mi sueldo me permita subsistir. Y tengamos, si no se logra eso, hay un sector de la población que queda marginada. Ese sector marginado, a medida que pasa el tiempo, se sigue autodestruyendo, lamentablemente. Y ese desafío, para reinvertirlo, o para no reinvertir como inversión, sino para reconvertirlo, tiene que ser una inversión del Estado Nacional. Ya no surge solo del esfuerzo popular, porque no alcanza. Tiene que ser parte de los recursos que el Estado obtiene de los impuestos para destinarlo a hacer un plan de reconversión, y ese plan arranca con los más chiquitos, con la educación, con planes de vivienda, con estructura, con infraestructura, pero es una inversión estatal. Nosotros somos parte de eso, porque no tenemos los recursos, no cobramos impuestos. Nosotros suma de esfuerzo que hacemos entre todos los que nos asociamos para darnos el servicio que no tenemos, o para darnos la prestación que necesitamos, o salvar una empresa. Le doy un ejemplo extraordinario. La cooperativa La Obrera de Bahía Blanca tiene 140 filiales ya, casi 5.000 empleados. Compite en Bahía Blanca, compite con Carrefour, con Walmart. Sin embargo, tiene una masa de trabajo tan extraordinaria, productos con marcas propias, distribuye productos de cooperativa, desde hierbas, de chacinado, de carne, hizo hasta un alimento con los nutrientes suficientes para que los chicos en la escuela tengan y no coman chatarra. Bueno, se hizo capacitación a las amas de casa para el mejor aprovechamiento. Bueno, esa cooperativa que está en la zona de sur de Buenos Aires, está en la zona de Mar del Plata, está en Neuquén. Bueno, es un ejemplo. Y va creciendo con el fruto de los excedentes que van capitalizando sus asociados. Es decir, consumir un producto cooperativo, sabemos que es un producto nacional y que el excedente le queda a la comunidad de una u otra manera, en mano de obra, en construcción, en trabajo. No se lo lleva de acá nadie. Esa es la diferencia. Pero, repito, separémonos de lo popular, lo que es de asistencia, porque el asistencialismo lo puede ser una gran empresa internacional. Viene y regala 2 ambulancias y ustedes creen que está haciendo asistencia. No, yo me refería por ahí, yo recuerdo cuando las presidencias de Néstor Kirchner, me acuerdo cuando crea las cooperativas Argentina Trabaja, sí, digo, eran de alguna manera para generar cooperativas, sí, y de ahí se han generado muchos puestos de trabajo a través de cooperativas, sí. Y por ahí estaba relacionado con la economía solidaria y la economía popular. Fui uno de los que aconsejé. En ese momento estaba un presidente de Cooperar. Sí. Y en una reunión que me invitó Patricio Griffith, que era el presidente del INAES, ¿cómo mejor funcionarían las cooperativas que creaba el gobierno nacional? Porque muchas se cayeron. Claro. Algunas quizás subsistieron. Fue cuando las patrocinaban o las tutoreaban las cooperativas históricas, que los capacitaron, les enseñaron cómo administrar, cómo manejar los recursos. Pero muchas, lamentablemente, se armaron temporariamente y después hubo falta de orientación, inclusive empiezan a ocupar las tapas de diario, hablando mal de nosotros, cuando no explican la verdad de las cosas. Primero, el esfuerzo que se quiso hacer, que era generar trabajo. Y segundo, cómo administrarla, porque hubo otros intereses, lamentablemente. Claro. Siempre. Pero he acompañado, hemos trabajado. No, me pareció una iniciativa importante, vincular al Estado también con el sector, si se quiere, privado, en el tema de cooperativas, exacto. Y trabajamos comunadamente. Me parece que es una proyección importante. Pero no se puede, fabricar por decreto, claro, porque te doy unos pesos y marchen, porque no es así. Hay que enseñarle que hay que administrarlo. Claro. Especialmente era para planes de vivienda. Claro. Y esos planes de vivienda, cuando fui a Jujuy, a Perico precisamente, sí, llevamos el ejemplo. ¿Y por qué en Perico hicimos el ejemplo? Porque ahí la cooperativa telefónica de Perico tutoreó, asesoró, los capacitó, le dio clase de informática. Inclusive llevamos algunas ideas, cómo hacer las aberturas, cómo hacer la molienda de los escombros y con eso hacer placas para hacer veredas, cómo hacer los mosaicos, estampados. Es decir, la misma demanda que generaba la cooperativa de productos los tenían que producir ellos mismos, y ellos, los futuros asignatarios de la vivienda, tenían que hacer aportes, como no tenían recursos, de mano de obra
como pintar, trabajar de albañiles. ¿Para qué? Para que se afiance y esas cooperativas fueron sólidas. Ese proyecto fue bueno, pero se perdió en otros intereses. No quiero entrar a tocar temas. Claro. Y no hay, en las escuelas no se enseña el Sí, cooperativismo. sí. ¿Se enseña? Sí. Mirá, hay la ley del 90, que en el artículo precisamente 90 dice capacitar y enseñar cooperativismo y mutualismo, expresamente. Lo que ocurre, que en los contenidos curriculares no le dan la participación, estamos lográndolo lentamente, Claro. e inclusive los docentes hay que hacer cursos de capacitación, porque no le puedes decir, da cooperativismo y no Claro, sabes no, cómo. claro. En las universidades, el tema cooperativo era una hojita en derecho comercial, no lo expresaba puntualmente. Hoy tenemos la ley de cooperativa, tenemos material, pero repito, es toda una decisión política de darle estos contenidos. Y a veces los políticos nos celan un poquito. ¿Por Claro. qué? Y porque somos un sector que ocupamos un espacio que a veces es responsabilidad más política. Doy el ejemplo de mi pueblo para no meterme en otro, pero hay muchísimos. Hay 600 cooperativas eléctricas. 600 pueblos que tienen cooperativas. Toda la provincia de La Pampa prácticamente está cooperativizado. La capital tiene la cooperativa, una de las cooperativas más grandes del país, la capital. San Martín de los Andes, doy ejemplo, Bariloche, la cooperativa eléctrica. El Chubut tiene cooperativizada. Bueno, en Santa Fe, en Córdoba. Hay diarios también, diarios que son cooperativos. Sí, señor. Son Porque diarios se impresos. se fundieron los propietarios y el personal se armó y se estructuró y se logró sostener ese medio. Bueno, exacto. pero igualmente hay gente que está en contra de la organización de los trabajadores y trabajadoras porque Sí. lo tratan como, volvemos a la palabra que decía Orlando, zurdos, Sí. ¿no? No es así, nos equivocamos nosotros a lo mejor a tener tanto temor en la época del Claro. proceso. Te digo, a mí me investigaban y si te cuento la historia, mi suegro es militar Claro. y él me hacía el seguimiento. Me llenaron mi casa, me llegaron. Mi padre tenía un negocio, vos lo conociste, Sí, sí. y tenía entre otras cosas venta de armas. Y cayeron a las 3, 4 de la mañana, hicieron todo un despliegue. A mí me vino a buscar un policía, a mí yo estaba recién casado, me llevó por afuera. En fin, no vamos a contar esta historia, pero Juan Carlos, digo, esas manchas que claro. te las ponen es porque es una forma de querer marginarnos. Pero Claro. siempre estuvimos y nos mantuvimos en cualquier etapa de nuestra historia. En los 100 años hubo muchos golpes de Estado y en un momento en mi discurso yo decía que las cooperativas eran una reserva democrática del país, porque en las cooperativas, cuando los partidos estaban proscriptos, se votaba, un asociado, un voto, todos los años, y hacíamos la urna y elegíamos nuestras autoridades, cuando en el resto estaba pasaba, prohibido. pasaba. Así que fíjense, si uno ha dado un ejemplo o ha sembrado, Claro. pero tenés razón, nos falta más educación. Juan Carlos, para ir finalizando, Sí. digo, la verdad, ¿qué le recomendarías a aquellas personas que por ahí quieren meterse o involucrarse con el tema del mundo cooperativo o el mundo de la economía social? Primero, no hay que temerle. Claro, Segundo, leer un poquito leer un poco. para ver todo lo Fundamental que hay. eso. Es fundamental.